Quiero empezar diciendo que lo que hiciste o fuiste en un pasado ya no te define como persona. Pero a veces tenemos esa tendencia de seguir arrastrando o de seguir asociándonos a eso que fuimos, a pesar de que en el fondo sabemos que ya no se corresponde. Recibí un mensaje de una persona que me pidió hablar un poco sobre este tema y ahondar en esta cuestión porque es algo que le preocupaba mucho. Como siempre os digo, cualquier temática que queráis que trate, yo encantada de hacerlo. Me podéis escribir a mis redes sociales, que las dejo por aquí, o dejármelo en la caja de comentarios, que también lo leo siempre. Y me pareció un tema increíble. Además, me gustó mucho la forma en la que me expresó esa preocupación y me vi muy reflejada en esa situación, porque sí que es cierto que él me comentaba que le daba miedo que la gente actualmente pues le juzgase por lo que fue en su pasado, y también cómo es ese proceso de hacer las paces con uno mismo, porque sí que es cierto que todos nos equivocamos y todos metemos la pata y todos hacemos cosas de las que no nos sentimos orgullosos, pero hasta qué punto podemos seguir arrastrando todo eso y llevar esa mochila encima cuando eso ya se queda atrás en todos los sentidos. Y esta va a ser la temática de hoy porque quiero hacer mucho hincapié en la parte de hacer las paces con uno mismo. Es de las cosas que a mí más me han costado, sin lugar a dudas, el perdonarme, porque tengo esa facilidad sobre todo de perdonar a los demás. Hay gente que es al revés, hay gente que se perdona antes a uno mismo y luego a los demás, pero en este caso creo que sobre todo a la hora de ser consciente de quién eres y de estar a gusto con tu imagen, te tienes que perdonar a ti mismo, sobre todo en esa transición de ser niño, adolescente y luego de adolescente a adulto. Pasas por diferentes etapas y eso conlleva errores. Creo que podemos estar todos de acuerdo en esto, pero tú cuando ves una foto tuya cuando eres adolescente, tú recuerdas ese momento y dices, es que ya no tengo nada que ver. Y yo cuando miro esas fotos, sí que es cierto que me da mucha nostalgia y me veo a mí misma, pero ya no me siento identificada con lo que era, porque ya estoy en otro lugar, y sí que es cierto que he aprendido a honrar todo lo que mi yo del pasado fue, porque sin ella yo no sería quien soy a día de hoy, y eso es una realidad, con sus más y con sus menos, pero todos los errores y todas las vivencias que yo viví hace años es lo que me ha llevado a ser quien soy a día de hoy, y estoy súper agradecida por ello. ¿Hay cosas de las que me siento orgullosa? Sí, y otras tantas de las que no. Pero todo ese conjunto de cosas son las que me han hecho ser quien soy y pensar como pienso a día de hoy y vivir la vida que vivo a día de hoy. Sin todo eso, no sé dónde estaría. Y creo que sobre todo haber pasado por épocas de errores o de hacer cosas que, bueno, a día de hoy lo pienso y digo, no lo hubiese hecho así, o no me gustó cómo actué en esta situación, o no me gustó cómo me porté con esta persona. Creo que reconocer todo esto, para empezar, dice mucho. Yo siempre lo digo, pero una mala persona jamás se va a parar a pensar si es mala persona o no. Y ahí la clave está en saber que tus acciones momentáneas o tus formas de ver la vida en cierto momento, o tu forma de tratar a los demás y de tratarte a ti mismo en una circunstancia concreta, no te hace mala persona. Te hace mala persona si tú eres consciente de lo que haces y lo prolongas en el tiempo. Ahí estamos hablando de otra cosa. Pero cuando tú estás en una circunstancia X y actúas y luego sabes reconocer que no has actuado bien y aprendes y la vida te vuelve a poner en una situación similar y ahí actúas diferente, repito, eso también dice mucho de ti como persona, porque estás siendo autocrítico, estás siendo consciente y estás sabiendo cambiar la situación. Por eso digo que es completamente diferente cuando tú eres consciente y sigues haciéndolo, a sabiendas de lo que puedes estar provocando en los demás o el daño que haces. Y esto nos ha pasado a todos también, pero yo he querido a personas a las que he hecho daño y a mí me han querido personas que me han hecho daño. Yo soy mala persona o ellos son malas personas por haberme hecho daño a pesar de que me querían o a pesar de que yo quería a esas personas. No. A veces hacemos daño sin querer, pero sí que es cierto que tú no te puedes catalogar como mala persona. Es que me parece un término muy fuerte. El hecho de pensar así de ti y el analizarlo, el comerte la cabeza por ello, ya demuestra que hay algo en ti que dices, es que quiero analizarme o quiero ser mejor, o siento que es que no he estado orgullosa de mí mismo en estas situaciones, y creo que este afán interior de querer cambiar y de querer solventarlo y tener ese diálogo interno contigo, para mí es la mejor prueba de que hay algo en ti que es bueno, de verdad, porque es que una persona que no tiene esa conciencia o no tiene esa empatía jamás se va a plantear esto en primer lugar. Por eso cuando lo haces, independientemente de lo que haya pasado en un pasado, valga la redundancia, ahí es cuando dices, aquí hay algo nuevo. Es decir, la versión que yo era con la versión que yo quiero ser, aquí está habiendo una brecha. Aquí hay algo que estamos en un proceso de transición y eso es súper positivo. Por eso la parte de perdonarte a ti mismo y decir, es que también nos tenemos que dar ese espacio para cometer errores. Nos tenemos que dar ese espacio para equivocarnos, porque si no nos equivocásemos, es que sería imposible. A veces buscamos mucho la perfección, el no equivocarnos, el no hacer daño, el no cometer errores, el hacerlo todo bien a la primera. No es posible. Todos, absolutamente todos nos hemos equivocado, hemos hecho daño a alguien o no nos sentimos orgullosos de ciertas actitudes. Todos, absolutamente todos
nos hemos sentido así en algún momento, pero porque es parte de ese crecimiento y de ese proceso. Entonces, el hecho de fustigarse por simplemente haber fallado no nos va a llevar a ningún lado, eso para empezar. Lo que sí nos va a llevar a algún lado es reconocer eso, saber verlo, entender por qué actuamos de la forma en la que actuamos en ese momento y no volver a repetirlo. A mí lo que más me costó fue entender por qué hacía las cosas que hice, tanto buenas como malas. ¿Por qué yo era así hace 5 años o hace 10 años? ¿Por qué actuaba de la forma en la que actuaba? Y yo soy consciente de que no tengo nada que ver con esa persona, pero es que incluso 2 años atrás yo ya no tengo nada que ver con esa persona. ¿Es bueno, es malo? No, ni una ni otra. Es simplemente que creo que vas creciendo y que esas versiones antiguas de ti pues quedan atrás. Obviamente siempre te van a acompañar porque sigues siendo tú y tienes que honrar que todo eso te ha llevado hasta el punto actual en el que estás. No verlos como versiones enemigas a las que tienes que enterrar bajo tierra porque son negativas. No, tú abrazas esas versiones antiguas y las conviertes en aquello que a día de hoy te va a beneficiar, que es quién eres tú y hacia dónde te diriges. Con respecto al temor de cómo me verán los demás o qué pensarán de mí si supiesen mi pasado, para empezar creo que no somos quien para juzgar el pasado de nadie y menos sin saber las circunstancias en las que esa persona estaba. Y creo que a veces pecamos mucho de eso, de juzgar. Y habría que ponerse los zapatos de esa persona y ver cómo actuaríamos nosotros con todo lo que esa persona tiene encima, ¿no? No solo con lo que vemos, que seguramente sea un cuarto de lo que en verdad hay. Pero para empezar, yo sinceramente creo que si alguien te juzga por lo que has hecho conociéndote a día de hoy, en verdad esa persona no tiene cabida. Me explico. Yo conozco gente que ha hecho ciertas cosas de las que están más o menos orgullosos. Yo he hecho cosas de las que estoy más o menos orgullosa, pero porque creo que esto es un patrón universal. Hay cosas más graves, hay cosas menos graves, efectivamente. Creo en el cambio de las personas, aunque esto no siempre ha sido así. Yo antes era muy desconfiada, muy escéptica. Yo pensaba que las personas no cambiaban. Pensaba que era todo muy fachada, pero me he dado cuenta de que las personas cambian, no porque lo haya visto en otros, que también, pero sobre todo yo empecé a creer en este cambio porque lo experimenté en mí. Y si yo soy capaz de hacerlo, el resto del mundo también. Y ahí es cuando entendí que las personas sí cambian, que las personas sí mejoran y que las versiones pasadas de alguien no determinan lo que son a día de hoy. Y a pesar de que no determinan quiénes son a día de hoy, creo que esas versiones pasadas son las que te ayudan a aprender y a saber a qué sitios no debes volver. Yo prefiero haber aprendido ciertas lecciones con 16, 17, 18 que no aprenderlas con 30. Entonces creo que el cometer esos errores te da un bagaje ya de antemano. No podemos tampoco estar pendientes constantemente de lo que piensan unos u otros. Es decir, tu vida es tu vida, no podemos cambiar lo que ya está hecho, pero sí podemos cambiar lo que somos ahora y lo que seremos en un futuro. Eso sí que depende de nosotros. Pero fustigarse constantemente por mirar el pasado y decir, fíjate, es que me equivoqué, fíjate, es que hice esto, fíjate que hice lo otro, es que no te va a llevar a ningún lado. Yo creo que en ese sentido a mí lo que más me ha calmado es, como he dicho antes, ser consciente de lo que ha pasado y pedir perdón si puedes. Yo había una persona con la que tenía una amistad muy bonita por X circunstancias, pues bueno, yo hice daño a esa persona me hizo daño a mí en un punto en concreto y creo que en ese sentido pues los dos, a pesar de que nos queríamos mucho, nos hicimos también mucho daño mutuo. Tenemos una amistad muy bonita a día de hoy, nos preocupamos mucho el uno por el otro, pero sí que es cierto que yo el otro día que le vi y desayuné con él, y esto pasó hace 8 años, os lo digo, yo le dije que apreciaba mucho todo lo que hizo por mí en un pasado, independientemente del daño, y que yo sentía todo el daño que yo le había podido ocasionar. Y me dijo, Bea, ¿esto a cuento de que me lo dices ahora? Digo, es que me apetece decírtelo. En plan, no porque me sienta mal por lo que pasó, sino porque quiero que tú sepas que yo valoré todo eso que pasó hace un montón de años, pero quería que lo supieses. Y me quedé muy tranquila y él me dijo, es que te lo agradezco un montón, pero es eso, que yo dije, me apetecía decírtelo hoy y que lo supieses. Y que supieses que, bueno, hay veces que independientemente del cariño que tú le puedas tener a alguien, puedes hacerle daño igual. Por eso la parte de juzgar, no juzgar, hasta qué punto puedo contar mi pasado, hasta qué punto no, creo que eso también lo notas. Cuando hay gente que vibra en tu misma sintonía, me gusta mucho decir eso, pero es así, es como que lo sientes. Cuando tienes esa conexión con alguien, tú puedes ser tú. Y la gente que te quiere y que te conozca, está bien también que conozca tu pasado y que sepa de dónde vienes y a dónde vas. Y sobre todo esto te ayuda a entender muchas veces por qué piensas de cierta forma, y ocultar las cosas es una señal de que tú mismo te avergüenzas. Por muy duro que haya sido, por muchas cosas que hayan pasado, es parte de tu historia y esa historia hay que compartirla con la gente a la que quieres. Para mí la clave de todo esto es entender que tú eres una persona completamente distinta, que tú ya no tienes absolutamente nada que ver. Y quiero también poner otro ejemplo para
explicar esto. Yo a los 16 años conocí a una persona que sinceramente conectamos desde el minuto uno, tuvimos una amistad preciosa durante pues un par de años y sinceramente teníamos un cariño mutuo increíble. Por X circunstancias pues dejamos de saber el uno del otro, la amistad se rompió, cada uno por su lado. Llevábamos 6 años. Más de 6 años sin saber absolutamente nada del uno del otro, pero nada, cero. Y bueno, pues por cosas de la vida hemos vuelto a retomar ese contacto. Yo cuando hablaba con él decía, es que lo que dice o cómo lo expresa no tiene nada que ver al recuerdo que yo tengo de esta persona. Es así. Y viceversa. Entonces me dijo una cosa que a mí sinceramente se me quedó porque tenía toda la razón. Me dice, es que nos estamos redescubriendo, es que yo a ti ya no te... Es que no te conozco, pero es que ni tú a mí. Y yo totalmente, es que es redescubrir una versión completamente nueva de alguien que simplemente me es familiar porque físicamente le tengo visto, por decirlo de alguna forma. Pero objetivamente yo no sé quién es esta persona. Han pasado 6 años. Tú no puedes conocer a alguien cuando han pasado 6 años de por medio. Y me gustó mucho la parte de nos estamos redescubriendo. Porque ni yo sé quién eres tú, ni tú sabes quién soy yo. Y creo que esto lo defines súper bien. Yo hace 6 años no puedo juzgar lo que esa persona hizo, lo que yo hice, pero sí que podemos cambiar lo que hacemos ahora y cómo nos relacionamos ahora. Pues así con todo. Y yo no puedo estar fustigándome por lo que fui, ni fustigar a los demás por lo que fueron. Es cuestión de saber que hay que perdonarse, hay que perdonar y sobre todo ser consciente de lo que haces a día de hoy y estar orgulloso con tus acciones diarias y relacionarte con gente que sepa también ver lo que eres y aceptar tus errores, porque tuviste, tienes y tendrás. Pero lo importante es que tú estés tranquilo con tu conciencia y sobre todo que vayas mejorando y que vayas sabiendo qué cosas sí, qué cosas no. No tenemos todo aprendido y eso es lo que hay que tener en cuenta, que no tenemos todo aprendido y en el camino fallaremos, pero eso no nos hace malas personas. Y con esto doy fin al capítulo de hoy. Me ha gustado mucho hablar de esta temática. Me parece muy importante el hacer las paces con uno mismo, con los demás, con lo que fuimos, con lo que somos y seguramente con lo que seremos el día de mañana. Y espero que este episodio os ayude en ese sentido a conciliar lo que fuisteis con lo que sois a día de hoy, porque es muy bonito mirar atrás y hacer las paces con esa versión que ya no existe, pero que siempre vivirá en ti. Así que mil gracias de antemano otra vez y nos vemos la semana que viene en un nuevo capítulo. Os vuelvo a dejar por aquí mis redes sociales y nada, que tengáis muy buena semana. Un besito. ¡Mua!